Bienvenidos. Sí, ya. Empiecemos. Invitamos a tomar ubicación a los asistentes. Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos al tercer Seminario Nacional Académico Notarial Dr. Mario Antonio Cini, que se desarrollará en la ciudad de Las Termas de Riondo, Santiago del Estero. El mismo es organizado por el Consejo Federal del Notariado Argentino. Objetivos: capacitación de los escribanos del país involucrados directamente con el desarrollo jurídico provincial, y está dirigido el mismo a profesionales del derecho y estudiantes de todas las carreras relacionadas. Autoridades. En representación del Superior Gobierno de la provincia se encuentra presente el señor Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la provincia de Santiago del Estero, doctor Ricardo Daniel Daives. Se encuentra presente el Presidente Provisional de la Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero, diputado Carlos Silva Neder. Nos acompaña el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia y de la Sala de Superintendencia del Notariado de la provincia de Santiago del Estero, doctor Eduardo Federico López Alzogaray. Vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, doctor Carlos Pedro Lugones Ignace. Señor Intendente de la Ciudad de Las Termas de Riondo, doctor Jorge Alejandro Múcdice. Presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, escribano José Alejandro Aguilar. Señor Presidente del Colegio de Notariales de la provincia de Santiago del Estero, escribano Gustavo Darchuk. Nos acompañan señores miembros de la Junta Ejecutiva del Consejo Federal del Notariado Argentino: Ana María Canil de Parra, María Victoria Molina de Mendilarzu, Alicia Mota, Silvia Maela Macicioni, coordinadora del tercer Seminario Nacional Académico Notarial Mario Antonio Cini. Están presentes autoridades, presidentes y miembros de los distintos colegios y comisiones de notariales del país. Se encuentra presente el señor escribano de gobierno de la provincia de Catamarca, señor Luis Parras. Cabe destacar la presencia del hijo del señor Mario Cini, señor Mariano Cini, que nos honra con su presencia. Este tercer seminario ha sido declarado de interés provincial. Poder Legislativo, Superior Gobierno de la Provincia, declaración número 56. La Cámara de Diputados de la Provincia declara, artículo primero, de interés provincial y legislativo, la realización del tercer Seminario Nacional Académico Notarial Dr. Mario Antonio Cini, a llevarse a cabo el 4 de abril del 2019 en el Centro Cultural General San Martín de Las Termas de Riondo. Artículo segundo y tercero de forma, 26 de marzo de 2019. Lleva la firma del secretario legislativo, doctor Bernardo J. Herrera, señor José Emilio Neder, vicegobernador, presidente de la Honorable Legislatura. Invitamos a hacer entrega del mismo al señor presidente del Consejo Federal, escribano José Aguilar, de manos del señor diputado provincial Carlos Silva Neder. Hará lo propio el señor Intendente Municipal de la Ciudad de Las Termas de Riondo, declarándose de interés municipal mediante el decreto número 270 en la ciudad de Las Termas de Riondo. A través del artículo primero se declara de interés municipal el tercer Seminario Nacional Académico Notarial Dr. Mario Antonio Cini. Artículo segundo, tercero y cuarto de forma, lleva la firma del señor Intendente de la ciudad de Las Termas de Riondo, doctor Jorge Alejandro Múcdice. Hace entrega del señor Intendente del presente decreto y de un presente protocolar que consta de un libro sobre las historias de la ciudad de Las Termas de Riondo.
Hace entrega el señor Intendente al señor Presidente del Consejo Federal Argentino, escribano José Aguilar. Se han recibido adhesiones. Doctora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, diputada nacional de la provincia de Santiago del Estero. Al señor Presidente del Colegio Notarial Escribano Gustavo Darchuk, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de agradecerle la gentil invitación que me cursara para participar del tercer Seminario Nacional Académico Notarial Dr. Mario Antonio Cini. Motivos de mi agenda me impiden estar en tan importante evento. Asimismo, le envío a usted y demás integrantes del Consejo Federal del Notariado Argentino un cálido saludo, deseándoles una exitosa jornada y una grata estadía en nuestra ciudad turística Termas de Riondo. Atentamente, doctora Claudia Abdala Ledesma de Zamora, diputada nacional por Santiago del Estero. Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia Santiago del Estero, viernes 29 de marzo, al señor Presidente del Colegio Notarial Escribano Gustavo Darchuk, de mi mayor consideración, me dirijo a usted a fin de transmitirle formal agradecimiento por la deferencia de hacerme llegar la invitación para el tercer Seminario Nacional Académico Notarial Dr. Mario Antonio Cini. Seguramente, este acontecimiento los encuentra orgullosos de llevar adelante esta destacada misión de trabajar por el desarrollo jurídico de la provincia, más aún cuando existe la posibilidad de compartir esta capacitación tan importante con profesionales a nivel nacional y en beneficio de los ciudadanos. Lamento mucho comunicarle que por obligaciones contraídas con anterioridad será imposible mi presencia a dicho acontecimiento, augurándoles éxitos y buenos deseos, saludándoles cordialmente. Doctor Gustavo Adolfo Herrera, Vicepresidente segundo del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia. Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, Santiago del Estero, 14 de marzo de 2019. Escribano Eduardo José Ramón Schutgar, vocal del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. Hago llegar mi formal agradecimiento al señor Presidente del Colegio Notarial de Santiago del Estero, escribano Gustavo Adolfo Darchuk, por su cordial invitación a participar del tercer Seminario Nacional Académico Notarial Dr. Mario Antonio Cini. Lamento informarle que no podré acompañarlo en tan importante evento debido a que me encontraré en Perú dictando una capacitación del Poder Judicial, augurándoles el mayor de los éxitos y buenos deseos. Saludo a usted con debida consideración y respeto al señor Presidente del Consejo Notarial de Santiago del Estero, escribano Gustavo Adolfo Darchuk, presente. El agradecimiento del escribano Eduardo José Ramón Schutgar, vocal del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia. A continuación, palabras de bienvenida en representación del Superior Gobierno de la provincia a cargo del señor Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, doctor Ricardo Daniel David. Leía una reseña que me hicieron llegar el escribano Darchuk con respecto a unas reflexiones que tenía nuestro homenajeado, el doctor Mario Antonio Cini. En una oportunidad solicitaba el consejo del doctor Sebastián Soler para preguntar si podía cambiar las formas de escritura que tenía y los temas y las formas que tenían las escrituras. Yo creo que esa transgresión fue muy importante para que podamos empezar a entender cómo los seres humanos y en nuestras distintas funciones podemos ir caminando sobre nuestra creación, nuestra creatividad. Aparecieron los documentos notariales y lógicamente eso me hacía pensar porque conversaba con el doctor Aguilera recién y me decía mucho protocolo.
no nos entendimos en principio porque primero él hablaba de los protocolos notariales y yo hablaba del protocolo de la presentación que normalmente tenemos en estos eventos. Y claro, no me dirigí a ninguno de ellos, no me dirigí a ninguno de los presentes aquí en la mesa, porque creo que con nuestra Constitución provincial lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a quien nos da el poder, a quienes representamos al gobierno, y es al pueblo. Entonces, mi primer saludo siempre es al pueblo de Termas de Riondo o al pueblo de mi provincia. Después también, por supuesto, a todos los presentes aquí en esta jornada. Y digo esto porque primero no sé de dónde viene el protocolo, nunca logré conocer exactamente cuál es el origen. No me quiero remontar al Código de Hammurabi porque es un poquito lejano. Así que por lo tanto me quedé en esta parte de la reflexión. Creo que esto significa que nosotros podamos empezar aquí a trabajar sobre otros temas, sobre otras formas y sobre otros contenidos además, con esa libertad que nos da la creación. Alguna vez leí en algún escrito que, refiriéndose al Génesis, dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Y yo me preguntaba siempre cómo era que nosotros podíamos tener imagen y semejanza de Dios, y lógicamente alguna vez también encontré alguna respuesta que es que somos creadores. Esa es la creación, es la que nos hace nos iguala. Y lógicamente nos iguala también entre los hombres. Y esa forma de igualarnos solamente se logra con libertad. No hay posibilidades de creaciones si no hay libertad. Y entonces, lógicamente, también nos lleva a pensar si esto no es parte de lo que van a trabajar ustedes hoy, durante toda la jornada. Porque, fíjense, estamos dejando hace pocos días el mes de marzo. El mes de marzo es el fin del verano, es el fin de las semillas que dan frutos. Esos frutos que no solamente da la tierra, sino también que dan las emociones y que dan, por supuesto, el pensamiento. Esos frutos son los que nosotros tenemos que trabajarlos permanentemente en todas y cada una de nuestras formas de crear. Y, por supuesto, en eso está incluida la prolífera labor del doctor Cini, que posiblemente muchos de esos temas van a ser tratados hoy con ustedes o referenciados fundamentalmente. Pero más que nada estamos, a partir de eso, es que nosotros creemos que en ese marzo que estamos dejando atrás, ese marzo de frutos y de muchas ideas y muchas realizaciones, tenemos un 8 de marzo que conmemoramos el Día de la Mujer, el 24 cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, y hablamos, por supuesto, también del 19 de marzo, que es fecha del nacimiento. Y otra de las reflexiones que noté que ya tienen un poco de otras características, no tan notariales, pero que son parte de la vida misma, es cuando el doctor Alvarado Belloso le pide que se encargue de la animación de los encuentros. Y yo leía que en Venado Tuerto y en Rafaela había sido llevada una cantante de tangos y posiblemente, y después en Rafaela un bandoneonista, siempre de tango. Entonces yo me preguntaba, si estuviera en este momento, estoy seguro que hubiera trasladado la cumbia santafesina con los Palmeras y la Sinfónica de Santa Fe. Entonces eso hubiera sido más interesante porque aquí hubiera también
empezado a retumbar algún bombo legüero que esté sonando una chacarera santiagueña. Y esto es parte también de nuestra cultura y de nuestras formas de vivir. Esto es parte de nuestra idiosincrasia, pero fundamentalmente de todos los contenidos que debemos tener nosotros en nuestra vida, porque de ahí empezamos a contar. Pero este marzo no solamente tiene un 8 de marzo, no solamente tiene el 24 de marzo, no tiene solamente el 19, tiene para nosotros los termeños el 31, en este caso, cuando Argentina se exhibía al mundo a través del Gran Premio de Motociclismo. Y por supuesto, para muchos también rememorábamos los 10 años de fallecimiento del primer presidente que tuvo la recuperación de la democracia en nuestro país. Pero no nos quedamos en eso. Un 23 de marzo también asumíamos en los destinos de Santiago del Estero, hace 14 años. Alguna vez muchos reflexionábamos y yo decía que en Santiago nos habían acostumbrado a que nos tendríamos que conformar con lo posible. Y nosotros dijimos y también reflexionábamos que no podíamos conformarnos con lo posible, que debíamos hacer posible lo que queremos y lo que creemos, que teníamos que superar la resignación, esa resignación que se nos había incorporado en nuestras formas de ser. Y así empezamos a trabajar para que justamente podamos vencer a través de los espacios de rebeldía que nos daban esta creación que les hablaba hace un momento, esta libertad, trabajando siempre por la inclusión social. Y así empezamos a hacerlo para hacer nuestras las utopías, que como bien lo decía el gobernador hace un tiempo atrás, no son un fin en sí mismo, al cual yo le agrego es el camino que tenemos para transitar, es el horizonte ético de la acción. Y esto es lo que nosotros también tenemos que tener permanentemente, esas utopías que nos permiten caminar para tener un horizonte ético de nuestra acción. ¿Y cuál es nuestra acción? Es justamente hablar y trabajar sobre la moral política. No tenerle miedo a la palabra política, sino hablar de la moral política, porque la moral política se encarga de los aspectos centrales del ser humano. Y cuando uno se encarga de los aspectos centrales del ser humano, es que está trabajando sobre la dignidad de ese ser humano. Y cuando habla de la dignidad, uno habla de calidad de vida. Y cuando habla de calidad de vida, uno habla de trabajo, de salud, de educación, de valores importantes, pero fundamentalmente también habla de justicia. Y cuando habla de justicia también habla de derecho, y la política antecede al derecho siempre. El derecho, una vez constituido, le pone límites a la política, pero la política siempre está antes. Y esto también caminamos en este sentido porque creemos que estas son las formas que nosotros y cada uno de nosotros tiene que trabajar en nuestras distintas áreas en las que nos toca desempeñar nuestras funciones. La moral política, creo, es la forma de incluir al ser humano dentro de una sociedad que quiere crecer, que quiere tener futuro. Por eso es que nosotros estamos aquí acompañándolos a ustedes en este día de inauguración de este seminario donde ustedes tendrán ese gran desafío de discutir políticas para el futuro, políticas notariales para el futuro. Y lógicamente, a partir de eso, también podremos encontrar caminos de coincidencia, pero también seguramente caminos de disidencias. Pero eso es la ley que tiene la democracia, coincidencias y disidencias, trabajando por el sentido de una sociedad, articulando diferencias, articulando coincidencias. Este es el gran desafío que tenemos para profundizar esta tarea que tenemos de profundizar, de trabajar permanentemente por la democracia, pero fundamentalmente por un país mejor, por una provincia mejor. Nosotros nos sentimos orgullosos porque hemos vencido nuestra resignación. Nos consideramos rebeldes, no estamos
estamos convencidos de que nuestra duda permanente es una parte fundamental de la creación que tiene el ser humano. Y fundamentalmente estamos también seguros de que todo esto nos lleva a generar un futuro de promisorio, un futuro de grandeza. Termas de Riondo, está el intendente, pero me tomo el atrevimiento de, como ciudadano de Termas, como oriundo de Termas, de darles la bienvenida a todos ustedes, desearles el mejor de los éxitos y fundamentalmente el mejor de los trabajos, porque con ese fruto de marzo, con esas semillas que se sembraron en las épocas de siembra, que es el verano, creo que vamos a encontrar el camino no solamente de las siembras de la tierra, sino de las siembras de las emociones, la siembra de las esperanzas, la siembra del pensamiento, en definitiva, todo lo que sirve para empezar a transitar este futuro que nosotros creemos debe ser auspicioso, promisorio y fundamentalmente darle la felicidad al ser humano. Éxitos y muchas gracias por todo. Han sido las palabras en representación del Superior Gobierno de la provincia del señor Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, doctor Ricardo Daniel Daires. Va a tomar la palabra el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia por la Sala de Superintendencias del Notariado, doctor Eduardo Federico López Alzogaray. Señor Presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, escribano José Alejandro Aguilar, señor Ministro de Justicia de la provincia, doctor Ricardo Daniel Daires, señor Presidente Provisional de la Legislatura, doctor Carlos Silva Neder, señor Vicepresidente primero del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia, doctor Carlos Lugones Aignaz, señor Intendente de la ciudad de Termas, doctor Jorge Mugdice, señor Presidente del Colegio Notarial de Santiago del Estero, escribano Gustavo Darchuk. Bueno, es un alto honor para nosotros representar aquí al Superior Tribunal de Justicia en este panel de apertura del tercer Seminario Nacional Académico Notarial, contexto en el que se distingue a Mario Antonio Cini, rosarino, portador de un enorme saber académico. Y qué importante que este prestigioso seminario sea un homenaje a un maestro, como reza su eslogan, porque sus aportes técnicos en la redacción de sus escrituras fueron innovadoras, como decía aquí nuestro ministro, y significativas, la que impulsaron ese enriquecido trabajo, primer trabajo titulado Documento Notarial, Orden Vigente y Dogmática Jurídica en 1964, y cuya publicación seguramente produjo en el ámbito notarial un efecto considerable y motivó luego una serie de exitosas publicaciones y una continuidad en su labor académica y de difusión de estas modificaciones integrales en el ámbito notarial. Es importante para Santiago del Estero ser sede de este congreso y que Termas de Riondo sea la anfitriona, la ciudad anfitriona. Ocurre que también cuando tenemos visitantes de distintas provincias, en este caso notarios y hombres y mujeres notarios, hombres de derecho, me agrada recordar un hecho histórico de nuestra provincia. Santiago del Estero, madre de pueblos, fue sede de las primeras instituciones en el actual territorio argentino. Así, por ejemplo, la acequia que cruza nuestra ciudad es considerada la primera obra hídrica nacional. También así, el 3 de septiembre festejamos el Día de la Industria porque fue la primera exportación de productos de manufacturas argentinas al exterior. Así también la primera iglesia matriz se constituyó en nuestra provincia. Y así también, y en forma documental, como nos gusta a los abogados y también a los notarios,
Santiago del Estero en Santiago del Estero se constituyó el primer juzgado en el actual territorio argentino en forma documentada. En el acta capitular de Francisco de Aguirre en 1554, el cabildo elige alcalde de primer voto. Alcalde, recordamos que es una voz árabe que significa el juez, al-Qadi, el juez, y Miguel de Ardiles fue el primer juez en el actual territorio argentino por ser un hombre que reconocido por su probidad, por su ecuanimidad, y fue llamado en todas las probanzas de quienes ingresaron con él como un hombre mesurado y protector de los humildes y de las necesidades. Quería recordar esto porque realmente ese juzgado, que si nos ubicamos al tiempo del 1554 en la conquista, crear el primer juzgado y ser el primer juez, es un hecho que me agrada divulgarlo para el conocimiento de todos, porque ha sido la célula madre de todo lo que luego se ha ido desarrollando en las instituciones modernas que han constituido como la gran creación de la edad moderna ha sido en los tribunales, y luego, ahora, agotado ya los paradigmas de la edad moderna e ingresando en este nuevo periodo que denominamos, por no tener otro nombre, posmodernidad, vamos evolucionando hacia otras instituciones que rodean, acompañan y generan una actividad plural, apartada casi o derivada de las normas para satisfacer las necesidades públicas. Bueno, dicho esto, me queda simplemente desearles, he visto la estatura intelectual de los expositores y ese minucioso índice de temas a tratar, así que me queda augurarles el mayor de los éxitos y que concluyan en una estadía feliz en nuestra provincia, que tiene una tradición de hospitalidad que seguramente la van a sentir en estos días que estén aquí en nuestro Santiago del Estero. Buenos días y muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Intendente Municipal de la Ciudad de las Termas de Riondo, doctor Jorge Alejandro Múclice. Buenos días, autoridades presentes, escribanos. Simplemente, ya creo que los preopirantes han dicho todo, es darles la bienvenida a nuestra querida ciudad, decirles que están en una ciudad única en el mundo, bendecida por un accidente geológico que nos hace la ciudad termal más grande del planeta, con 13 acuíferos de diferentes características minerales, con lo cual somos un referente dentro del turismo termal, dentro del turismo salud, pero que además, gracias a la inversión pública de los últimos años y de la transformación de la que hablaba el ministro, hoy tiene la versatilidad de dejar de ser algunos días turismo de bienestar y pasar del relax a la adrenalina de competencias internacionales como la que tuvimos el fin de semana pasado, de ser sede de grandes eventos deportivos, culturales, artísticos y en este caso académicos. Así que simplemente siéntanse bienvenidos a las Termas de Riondo, que tengan una excelente estadía y una fructífera jornada de trabajo. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del señor Intendente Municipal de la Ciudad de las Termas de Riondo, doctor Jorge Alejandro Múclice. Invitamos a dirigir palabras al presidente del Colegio Notarial Santiago del Estero, escribano Gustavo Adolfo Darchuk. Buenos días a todos. Gracias a los funcionarios presentes. La verdad que tenerlos en la apertura del seminario para los escribanos de la provincia es muy importante, en el apoyo constante que estamos recibiendo para la reconstrucción de nuestro nuevo colegio de escribanos. Bienvenidos a todos. Para nosotros
Es un orgullo que el Consejo Federal haya elegido la provincia de Santiago del Estero para este tercer seminario Mario Cini. Le quería contar a la comunidad que este seminario, los escribanos del país decidimos organizarlo para homenajear al maestro con todas las palabras, porque es el ejemplo que decidimos tener en el tiempo como el ideal del escribano argentino. Este seminario se hace normalmente en todo el país para capacitación de los escribanos. Nosotros en la provincia decidimos volcarlos a la comunidad. Los escribanos queremos compartir con todos ustedes el conocimiento, queremos ser parte del fortalecimiento jurídico de la provincia y seguir desarrollando la provincia en todos los sentidos. Cuando comenzamos con esta organización nos parecía que iba a ser difícil, que iba a ser casi un hecho imposible. Quiero agradecer a todos los que han estado formando parte de la organización y la verdad que bueno, ahora que es un éxito, estamos todos muy contentos, bueno, y espero que lo disfruten y que el año que viene lo hagamos de nuevo. Así que muchas gracias por estar y que disfruten el seminario. Va a tomar la palabra el presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, escribano José Alejandro Aguilar. En primer lugar, muchas gracias al pueblo de Termas de Río Hondo, a sus autoridades, a las autoridades de la provincia, al Poder Legislativo, al Ejecutivo, al Poder Judicial. Gracias a todos los presentes que involucramos toda esta comunidad jurídica en la cual el notariado es una parte de esa comunidad. Reflexionaba a través de la reflexión. Cuántas cosas que a veces uno incorpora dentro de un ideario y reflexionaba sobre las palabras que el señor Ministro de Justicia hacía sobre el mes de marzo, tan propicio para algunas cosas. Los idos de marzo, dice acá, claro, el presidente. El viaje hacia Santiago del Estero me permitió compartir con una alegría y una riqueza en lo personal que quiero compartir con ustedes. Tuve la enorme oportunidad, casualidad y alegría de haber compartido el viaje con el hijo de Mariano, que está presente y nos acompaña, a quien le reconozco, además de ser un buen volante, haberme confiado algunas particularidades de esa enorme persona que era Mario Cini. Es posible que todos podamos revisar a través del documento, que por supuesto fue especialmente prolífico en su forma de hacer conocer sus ideas, y recordaba también aquellas palabras iniciales del ministro sobre la transgresión. Lo tenemos como una anécdota en la cual a los 22 años se permitió presentar e innovar en el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de Rosario la redacción de las escrituras. En Rosario conocemos perfectamente las escrituras que se hicieron como una escuela de Cini y las que no. Son de fácil percepción y de inmediatez conocer un tipo de escrituras de las otras. En eso fue un maestro. Pero en lo que quiero insistir en la maestría es que aquellos que tuvimos la suerte de haber compartido tantos años al lado de él, y lo dejo por ahí escrito, es que todo tipo de intercambio personal con Mario era de una riqueza que excedía lo jurídico.
Porque cualquier charla, cualquier consulta, cualquier intercambio de opinión derivaba siempre en un gesto cultural. El tango, los caballos, el golf. Y ahora me enteré de los pájaros. Hace unos años, en Rosario, el año pasado, como un gesto cultural que Mario, estoy seguro, hubiera valorado, como final de aquel primer seminario Mario Cini, se puso en escena una de esas obritas que a él le gustaba a través de Bonsembiante, y se escenificó, se puso en escena una situación absolutamente común de todos los notarios y del cual hasta hubieron escribanas santiagueñas, creo, como participantes, y resultó de una percepción por parte de todos los presentes que puso en escena lo que en un libro a veces se cuenta. Muy valioso, otro plano cultural. No quiero ir más allá que tener presente estas circunstancias donde el ministro ponía de resalto el valor de lo creativo. En estos momentos de cambios a veces muy vertiginosos, el notariado debe estar presente para dar respuestas concretas, pero además de respuestas concretas, con la suficiente capacidad de respuestas a situaciones absolutamente novedosas. Todos los que estamos acá presentes no dejamos de advertir que estamos entrando a un momento de la seguridad muy especial. En los últimos meses se ha puesto en un plano de valoración lo de la seguridad digital. Hemos conversado, y acá hay algunos especialistas en ese tema, en tener absoluta claridad de lo que significa la seguridad digital y de la seguridad jurídica. No es un tema debidamente conversado entre nosotros y es necesario que cada uno de nosotros, a través de nuestras instituciones, nos comprometamos a conocer de lo que hablamos. No hay modo de enfrentar, de participar, de colaborar, de aportar, que no sea conociendo de lo que hablamos. Esta tarea es una tarea de hoy, es una tarea del notariado y de la comunidad jurídica. No cometer errores en base a lo que no conocemos. Y perder absolutamente el temor a acompañar los cambios. Y acompañar los cambios significa estar preparados para eso. El Consejo Federal tiene una enorme responsabilidad en este punto. Para muchos de los que están ustedes hoy acá presentes, incluso para las autoridades, el Consejo Federal es, ¿qué es? Eso, ¿qué es? Una pregunta, un interrogante. Les quiero contar que el Consejo Federal es un organismo que representa a los 24 países de la República. Los 24 países, disculpe, estoy excedido en la dimensión, las 24 provincias que integran el país. Cada uno con una realidad propia. Nuestro sistema y organización federal pone en nuestra organización de manifiesto como nunca la realidad de cada provincia. Justamente de responsabilidad del Consejo Federal poner en igualdad de condiciones a todas las provincias para que la representación sea la adecuada. Esto, lo del seminario Mario Antonio Cini, es un gesto más de federalismo. Como ustedes sabrán, notarios, hasta hace unos años, como hasta hoy, existía como capacitación del Consejo Federal el seminario Laureano Moreira. Ese Laureano absolutamente vigente con los
capacitadores de una enorme valía que siempre rescatamos y agradecemos. El Consejo Federal, de un tiempo a esta parte, ha decidido duplicar el esfuerzo capacitario para que la capacitación sea aún más horizontal y federal que nunca. Estos gestos académicos es una prueba de ello. También el Consejo Federal tiene por estatuto, la obligación de representar a todos los colegios a nivel nacional y provincial, pero lo tenemos que hacer con responsabilidad. No es posible ejercer una representación improvisada. La representación debe ser seria, institucional y fundamentada. No hay modo que el notariado sea reconocido como debe ser reconocido si no es a través de una representación que tenga los fundamentos sólidos para sostener su opinión y hacer valer a esa opinión en todas las instancias, fundamentalmente en la comunidad. Es necesario esta capacitación para que la comunidad, el ciudadano, en cada uno de los lugares, rescate como valioso el papel del notario. Los escribanos debemos participar de las instituciones de la comunidad. Debemos hacer olvidar, a fuerza de sinceridad y de ejemplo con nuestra propia actividad, aquella imagen de acartonados, lentos, perezosos y caros. No debe ser esa la imagen del notario, fundamentalmente porque no es así. Esta capacitación debe ir en ese camino. Poner al servicio de nuestra actividad todo lo que sea posible para que el Estado, los estados provinciales, nos rescaten como fuente de consultas. Y al margen del poder o acompañando al poder los distintos sectores de la comunidad. El Consejo Federal es eso y otras cosas. Muchos, cuando preguntan qué es el Consejo Federal, por favor, saben, los que ya lo conocen, que en la calle Paraguay, 1580 de la Ciudad de Buenos Aires, sede del Consejo Federal, existe una organización que tiene por finalidad la representación de todos ustedes. Representación seria, responsable y fundada. Al presidente del Colegio de Santiago del Estero lo felicito por el esfuerzo. Tener este grupo así, de gente representativa de tantas provincias, es realmente muy valioso. Que nos den una respuesta como esta, solamente nos cabe agradecer. A las autoridades que nos representan en el pueblo o con el pueblo o a través de ellos, el gesto de estar presentes lo valoramos por sobre todas las cosas. En Termas, algunos, como yo que soy tucumano y que la conozco hace muchos años, lo pasamos muy bien. Seguramente lo vamos a pasar mejor. Hemos recibido solamente gestos propios del santiagueño, esos que se traducen a través de una buena empanada, por ejemplo. Quiero agradecer a los capacitadores que nos acompañan, son gente realmente muy valiosa, lo saben, y además los quiero reiterar. Quiero agradecer la presencia de Mariano y la de todos. Es una alegría estar acá. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente del Consejo Federal del Notariado Argentino, escribano José Alejandro Aguilar. Tras las palabras de las autoridades, se han dejado inaugurado oficialmente el tercer Seminario Nacional Académico Notarial Mariano Antonio Cini. Los prestigiosos disertantes. Disertación a cargo del escribano Marcelo Urbaneja, tema cuestiones societarias de interés notarial, abordaje práctico, sociedades de cesión, cuarta del capítulo, actuación societaria en operaciones inmobiliarias. Disertación a cargo del escribano Néstor Lambert, tema concesiones de herencias, ganancias y bienes determinados, cesión, partición de herencia. Disertación a cargo
de Escuela Zulma Doda. Temática: la cesión de derechos posesorios y la usurpación desde una mirada notarial y registral. Disertación a cargo del doctor Mariano Esper. Tema: contratos, negocios sujetos a indexación en economía actual, casos permitidos y prohibidos. En nombre de los miembros del comité organizador, el agradecimiento por la presencia a las autoridades que representan al superior gobierno de la provincia, a quienes forman parte de este seminario, a los señores disertantes, a los señores invitados, a los estudiantes, medios de comunicación y a quienes se colaboran para el desarrollo del tercer Seminario Nacional Académico Notarial Mario Antonio Cini. En nombre del pueblo de las Termas de Riondo, gracias por elegir esta hermosa ciudad que les recibe con los brazos abiertos. Invitamos a disfrutar de esta bella ciudad. Continuaremos con la disertación a cargo del escribano Marcelo Urbaneja. Va a hacer la presentación. Bienvenida. Marcelo. Buen día. Bueno, ya ha presentado la disertación. Está a cargo de Marcelo Urbaneja. Solamente agradecer nuevamente, Marcelo, tu presencia aquí. Realmente respeto intelectual nos merece tu participación. Bueno, Marcelo es académico de número de la Academia Nacional del Notariado, graduado con medalla de oro en la Universidad Católica Argentina, sede Buenos Aires, escribano en ejercicio en la provincia de Buenos Aires, profesor de Derecho Privado Notarial, Derecho Registral, Derechos Reales, Derecho Societario e Instituciones de Derecho Comercial en la Universidad Católica Argentina, sede Buenos Aires. Autor de los libros Práctica Notarial de Contratos Usuales, segunda edición, Astrea 2017, y Propiedad Horizontal, segunda edición, El Derecho 2018. Comentarios a los artículos 2129 a 2183, usufructo, uso, habitación y servidumbre en el Código Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, de Astrea. Representante y delegado en diversos congresos internacionales de Derecho Registral, coordinador nacional, coordinador provincial, secretario y relator en diversos simposios jurídicos. Esto es un extracto del currículum de el escribano Urbaneja, realmente es increíble. Muchísimas gracias, te cedo la palabra y a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. ¿Se oye? Sí. Bueno, un placer para mí estar aquí con ustedes, haber recibido la invitación. Me honra que me hayan considerado a la altura de un evento de esta jerarquía. El hecho, además, tan significativo de hacerlo en homenaje a un exponente singular del derecho notarial en todas sus aristas, como fue Mario Cini, le añade un aditamento particular. En mi caso, me parece muy relevante para las cuestiones que pretendo aludir ahora, señalar que soy escribano en ejercicio en la provincia de Buenos Aires desde hace casi 16 años. Con lo cual, vivo la realidad del notariado y eso me parece más que relevante para poder subrayar algunas de las cuestiones a las cuales los tres temas que hoy me convocan dan lugar. Además, hacerlo en el interior de Argentina me suma un afecto personal porque mi familia, toda mi familia proviene del interior de la provincia de Buenos Aires y sigo teniendo todavía esa sangre más allá de estar viviendo en la zona del conurbano y que es donde trabajo también. Habrán visto ustedes que mi pretensión es poder volcar dentro de un lapso que pretendo acortar un poco a lo formalmente previsto, de manera de no retrasar a todos los expositores y sobre todo mantener la atención y sobre todo el provecho de parte de ustedes, es detenerme en tres aspectos puntuales del derecho societario que tienen impacto directo en el ejercicio profesional del notariado. Algunos temas son novedosos, están en el estrellato permanente y otros acarrean una historia un poco más larga, con algún que otro altibajo normativo y jurisprudencial que también voy a consignar. Para no demorar más, voy a tocar el primero de ellos. Van a ver ustedes que mis diapositivas son
lo que están viendo, hay 3, un título por cada tema. Pretendo darle algún dinamismo adicional y evitar en lo posible el tedio de parte de ustedes, a lo mejor leyendo demasiado. La idea que me había comentado en la organización era que yo iba a exponer primero y después dejaba hacia el final un espacio para las preguntas. No me molesta la interrupción en sí, pero es un modo más ordenado, así que saludo esa iniciativa y así voy a hacer. Con lo cual les pido la paciencia del caso, intentaré darle claridad y sobre todo el corte notarial, pero con algunas incumbencias de otros profesionales, porque me han dicho que también tenemos presente a abogados de la matrícula, del Estado y demás. Voy a tener que comenzar este tema señalando algo que me es difícil ocultar desde que se conoció lo que hoy es el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando era apenas un anteproyecto. Y si lo digo del Código, siendo que hablamos de una ley que en rigor no está impactada directamente por esa reforma, al punto que es posterior, es porque en realidad, contra lo que suele parecer y lo que se ha expuesto, yo entiendo que hay una filosofía atrás de estas normas que más o menos encierra raíces similares. Pero si hay una característica que el Código Civil y Comercial de la Nación tiene y que lamentablemente copió la ley de Sas, es que tiene el principal defecto del Código vigente, que es la enorme cantidad de silencios, incongruencias, contradicciones, incertidumbres en su texto. Contra lo que dijeron los autores del anteproyecto, este código está lejos de ser un dechado de virtud desde el punto de vista metodológico, mucho menos desde la redacción de artículos, y ni que hablar con la cantidad de vacíos y de lagunas que nos han dejado. Ya son océanos del derecho. Claro, esto ha traído una suerte de movimiento, de dinamización de la doctrina, porque claro, obliga a hacer muchos seminarios, muchos cursos de este tenor y de otros tenores, pero impacta negativamente en la sociedad, que lo que procura es justamente uno de los fines que tiene el notariado, que es la seguridad preventiva. Nosotros con el Código de Vélez y sus reformas, en líneas generales, salvo aspectos aislados, podíamos anticiparle al requirente que su resultado iba a ser A o B. Por supuesto, podía no gustarnos ese resultado, y en muchas cosas así lo era, pero se lo anticipábamos. Con el código vigente, esto resulta mucho más arduo en muchos temas. Así que, dentro de estas grandes incógnitas del código, voy a procurar asentarme en donde haya algunos islotes de firmeza y de ahí intentar construir. Para las soluciones de la legislación vigente tenemos que armonizar dos filosofías jurídicas. Una es la que tuvieron los autores de las normas y otra es la que tiene el intérprete ante estos vacíos. Y yo la mía no la puedo negar tampoco, así que como me reconozco yo un naturalista, apuntaré para ahí. Quien sea positivista dirá otra. Pero bienvenido sea que podamos conjugar ambas posturas e intentar de alguna manera obtener un resultado justo. Sas. La ley que las regula es una ley que está cumpliendo 2 años, la 27349. Algunas de estas cuestiones que estoy comentando las tengo escritas en alguna nota por ahí y otras, bueno, espero poder proporcionarles las ideas necesarias como para desenvolverlas. Esa ley está formada por varios títulos, 5, y tiene un nombre un tanto rutilante y con algunas aspiraciones con las que creo que su normativa se queda corta, que es la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Yo me voy a referir a la ley de las SAS y nada más. ¿Por qué? Porque en todos los otros títulos se alude a esta cuestión del emprendedor, del crowdfunding, de estas ideas que a lo mejor provienen de extramuros y que una suerte de fetiche producen alguna especie de admiración en Argentina. Pero lo cierto es que si nosotros miramos los artículos 33 al 62, que son el título tercero de la ley de Sas, no hay ninguna referencia al resto de la normativa,
de la propia ley. ¿Esto qué significa en buen romance? Que tranquilamente podríamos haber tenido una ley que no estuviera vinculada a un nombre tan ambicioso, porque la ley de SAS no exige que nadie, ni los miembros del órgano de gobierno, ni de fiscalización, ni de administración, sean emprendedores en los términos del título 1 y parte del título 2. Ni tampoco exige que se forme mediante este financiamiento colectivo o crowdfunding. Con lo cual, no entendemos bien por qué, pero lo cierto es que no hay ninguna vinculación desde lo jurídico. Así que la SAS merece una ley que podría haber bien tenido una separación con esta otra, y por eso me voy a referir a la ley de SAS, porque lo que me importa para lo que voy a hablar con ustedes es exclusivamente ese título tercero. Una primera cuestión que nos aproxima a las pretendidas soluciones del legislador. Tenemos una ley que forma un tipo social fuera de los 6 tipos de la hoy llamada Ley General de Sociedades. Desde ya que esto parece una desprolijidad del legislador, y vamos a ver hasta qué punto impacta en la regulación, pero no es la primera vez que ocurre. Tenemos desde el año 95 la Ley de Sociedades de Garantía Recíproca, la 24467, que está fuera de la Ley General de Sociedades, por entonces Ley de Sociedades Comerciales, y en el artículo 32 de esa ley decía que se aplicaba la ley entonces de sociedades comerciales. Así que no es la primera vez que pasa, lo cual no quiere decir que esté disculpado el legislador por algunas imprudencias que vamos a ver. Tiene, en teoría, 2 mascarones de proa esta ley. Uno es la posibilidad de utilizar en casi todo el proceso de funcionamiento los medios digitales. La otra es la pretensa autonomía de la voluntad, que parece absolutamente ensanchada en la ley vigente. A ambas cuestiones, algunas reflexiones notariales. Lo de los medios digitales va a tono con todo lo que se ha dicho, que ya sabemos y que no voy a crear ninguna idea original al respecto. A mí me preocupa un poco más allá, porque si cuando hablamos de SAS vamos a emplear todo el tiempo en decir cómo se entra en la computadora, se baja el formulario y se llena, entonces no hacemos derecho. Resignamos y hacemos reverencia a los técnicos que son los que hicieron esta ley. Y digo que hicieron esta ley porque si detrás de alguna de las expresiones que voy a leer hay algún profesional del derecho, es que la educación superior jurídica en Argentina está en decadencia. Y lo digo con ironía, no tengo dudas que es así. Y no tengo dudas que hubo atrás de algunas de estas expresiones mentes teóricamente formadas en el derecho. Eso por un lado. Saludo la posibilidad de hacer medios más ágiles, siempre que tengan seguridad, tanto informática como, ya sabemos, jurídica, pero no se agota ahí la nueva ley. A mí me preocupa el segundo después, porque si nosotros, por responder a la vertiginosidad del requirente y a este apuro y a esta histeria colectiva en que quiero la empresa para mañana, conseguimos que funcione todo, porque en los papeles está bien, y no les voy a contar acá, que me imagino que es peor que en donde estoy yo, que no anda todo tan rápido como dicen. Pero supongamos que eso se va a conseguir, porque no tengo dudas que es cuestión de tiempo. Quizá de inversión y quizá de voluntad, pero ahí se termina. Cuando eso se consiga, tenemos que pensar en el segundo después. Genial, usted en su apuro consiguió hacer todo rápido. Tiene divorcio exprés, matrimonio exprés, sociedad exprés, todo exprés. Ahora, el segundo después de una vida que se prolonga 20 o 30 años más, que hace medio siglo, el segundo después usted lo tiene que pensar. Entonces yo intento hablar para ese segundo después. ¿Qué consecuencia tiene eso que usted hizo? ¿Y por qué nos importa? Porque ahí es donde nosotros vamos a estar en la prevención, donde le vamos a asesorar antes. Y esto se ata con la otra insignia de esta ley, que es la autonomía de la voluntad. Nos dicen, y en cierto punto es cierto, que los márgenes de decisión dentro del funcionamiento de los órganos en la SAS es mucho más amplio que en los 6 tipos característicos de la Ley General de Sociedades. Esto es absolutamente cierto. Ahora, por esas curiosidades, la otra esquela de esta ley, que es la posibilidad de agilizar y de hacer medios digitales y demás,
terminó ensombreciendo la autonomía de la voluntad. Porque algo que no se ha reflexionado bien es que si ustedes quieren algo que esté más en contra de la autonomía de la voluntad, tienen que elegir los formularios tipo, que es lo que hizo esta ley. Entonces, como autonomía de la voluntad, pero usted quiere estos medios rápidos, haga el formulario tipo. Nada más lejos de la autonomía de la voluntad. El guante es este a medida. Quiera confección, tiene todas las medidas, pero ¿sabe qué? Espere 2 meses. Entonces, evidentemente, el supuesto equilibrio de la ley se desbalancea. Así que claramente, esta autonomía de la voluntad con un formulario tipo al que hay que adherir no parece estar respetada. Voy a marcar una realidad objetiva. Hoy, si alguien nos viene a preguntar, independientemente de los medios de instrumentación, cuál es el tipo social más conveniente, y no hay ninguna duda que son las SAS, desde todo punto de vista. ¿Por qué? Insisto que me olvido de la supuesta velocidad de constitución. Bueno, porque si nosotros lo comparamos con la SA, les diría que solamente hay 2 ventajas prácticas en favor de la SA. El resto son todas desventajas. Gana la SAS. No voy a decir todas las ventajas de la SAS porque es todo lo que voy a explicar en los minutos que siguen, sino que voy a hablar de cuáles son, muy brevemente, esas 2 ventajas que tiene la SA y que vamos a ver que en la práctica de nuestros requirentes no tienen ningún impacto. La primera es el ámbito de la responsabilidad. El artículo 34 de la ley de SAS nos dice que la responsabilidad es limitada y, con excepción del supuesto de la responsabilidad en la integración de los aportes. El artículo 43 de la ley de SAS nos evoca la normativa de las SRL en la Ley General de Sociedades. El único supuesto en la SRL, ordinario, sin sanción, en el cual la responsabilidad es solidaria e ilimitada. La integración de los aportes. Somos 4 que formamos la SAS y por aquel señor que no integró como se obligó a integrar, respondo yo con todo mi patrimonio. Esto pasa en las SRL, pero no en la SA. Por supuesto que impacta y que hay que advertir de este cuidado, pero en líneas generales, como sabemos que el capital mínimo de constitución de la SAS, es prácticamente una broma, entonces entre 4 personas le va a ser más barato pagar eso que falta que invitar a cenar a todos después de firmar la sociedad. Así que esto no lo tomo como un disvalor en la práctica. La otra ventaja a favor de la SA es un supuesto muy particular. Todos tenemos presente que en la Ley de Sociedades hay un artículo, el 188, que permite que si se prevé en el estatuto el aumento del capital hasta 5 veces, no requiera conformidad administrativa, que nosotros lo leemos como reforma estatutaria, y por lo tanto se puede hacer por la asamblea ordinaria, siguiendo el 233, 234 y 235 de la ley. En la SAS hay más ventaja hasta cierto punto y menos después. Porque lo que nos dice el artículo 44 de la ley de SAS es que se puede prever en el estatuto que el aumento hasta el 50%, no 5 veces, hasta el 50%, se puede hacer sin reformar estatuto, hasta ahí empardando con la SA, y sin inscripción, ahí triunfa por sobre la SA. Porque la SA sí requiere inscripción, aún dentro del quíntuplo con previsión estatutaria. La SAS no. Pero es hasta el 50%. Un aumento superior, cabe interpretar, requiere reforma de estatuto e inscripción. Solamente en ese caso habría ventaja para la SA. Insisto, ventaja que en la práctica también se diluye, porque en líneas generales la reforma del estatuto de la SAS es mucho más sencilla en tramitación y en funcionamiento de órganos que lo que es la de la SA. Para todos los demás supuestos, claramente la SAS. Bien, una cuestión sobre la forma entonces ahora. Según nos dice la ley de SAS, se puede constituir, sabemos, por instrumento público, privado, con firmas certificadas, o la firma digital. Esto es la
constitución. La inscripción va a ser siempre por un procedimiento digital, sea cual fuere el medio utilizado para constituir. Solo algo la salvedad de otro de los fetiches del legislador de los últimos años, que es suponer que la certificación bancaria de un instrumento privado es una certificación de firmas. No lo es. Y no porque me moleste el funcionario que lo hace, que está claro que no tiene formación jurídica, sino porque la certificación de firma por cotejo no es certificar la autenticidad de la firma, que ese es el nombre completo que tiene lo que decimos en la jerga certificación de firmas. Porque si alguien le lleva al banco firmado y el funcionario del banco mira una computadora, está claro que eso no hace falta saber derecho y hace falta solamente distinguir formas y colores y punto. Pero eso no asegura que lo pusieron voluntariamente, que la persona vive, que entendió lo que va a firmar, que no es la famosa firma en barbecho del instrumento que no se entiende. Para eso se requiere una persona que vea, que perciba por sus sentidos, 296 inciso A, 312 del Código, que perciba que alguien lo ha hecho voluntariamente. Pero la ley le da la misma jerarquía que la certificación por autoridad competente. Bien. Dentro de los rubros que me interesa comentar, en la forma voy a destacar algo que tiene que ver con la forma de la modificación del Estatuto de la SAS, que es algo a lo que seguramente en la práctica se va a recurrir con alguna frecuencia. La ley, al no haber sido categórica, abre lugar a la misma controversia a la que en su tiempo dio la Ley General de Sociedades. Del juego del artículo 4 y el artículo 165 de la Ley General de Sociedades, se originó una disputa en la década del 70 acerca de si una sociedad que se hubiera constituido por escritura pública, por regla la anónima y la comandita por acciones, pero podría haber sido voluntariamente cualquier otra, requería para modificarse la forma de escritura pública. Ahí hubo una discusión doctrinaria que dividió a la doctrina en dos. No se puede decir notarialistas contra comercialistas no notarialistas, porque sería falso, había de los dos en los dos lados, pero es cierto que la impronta notarial de la tesis que señalaba que se requería también escritura pública era muy fuerte. Esa controversia se perdió en la doctrina y en la jurisprudencia. Los autores comercialistas lograron hacer prevalecer su criterio, que entendía que la ley de sociedades formaba lo que hoy llamarían los autores del código, tan gustosos de términos rutilantes, un microsistema jurídico. Entonces, el artículo 4 de la ley de sociedades primaba por sobre el que entonces era el 1184, inciso 10, el de la forma de escritura pública. Ese artículo hoy está en el código, es el 1017, inciso C, con lo cual la vieja controversia hoy sigue. Pero vamos a decir las cosas como son, a partir de 40 años de triunfo, entre comillas en la práctica, de la doctrina que señalaba la libertad formal para la modificación, no hay que extrañarse que ante el mínimo debate nadie dude que una SAS constituida por cualquiera de los instrumentos en soporte papel pueda ser modificada de cualquier medio, con cualquier medio, inclusive el digital, haciendo primar ese mismo criterio que había en aquellos tiempos de la década del 70, y es muy sintomático que lo recuerde en este seminario, porque uno de los trabajos que más argumentos proporcionó a la tesis que, tengo que decir, me convence, que es la de que la forma de la modificación debe equivaler a la forma de la Constitución, porque prima el Código Civil en este aspecto, y no voy a hacer más argumentos en esto. Uno de esos trabajos fue el de Mario Cini. En 1974 escribió, junto con Osvaldo Solari y José Carmiño Castaño, un trabajo acerca de la necesidad de la escritura pública en la constitución y modificación de sociedades comerciales, publicado en la revista del Notariado de Capital Federal a propósito de un Congreso Internacional del Notariado. Lo cierto es que ahí estaban, a mi modo de ver, los mejores argumentos, tesis que, insisto, empezó a perder vigor en 1978, con un fallo de la Sala B de Capital Federal, Cometarsa, muy conocido, que señaló el criterio de los comercialistas. Así que no nos extrañemos que esa modificación se haga con cualquier medio,
Y si me detengo a hablar de la modificación, es porque justamente es muy probable que en función de las dificultades que existen en la práctica informática de hoy en muchas demarcaciones argentinas para hacerlo por medios digitales, se haga la SAS por medio de constitución en soporte papel, lo cual no hay que olvidar que la ley permite. Bien. Algunas de las cuestiones entonces que voy a señalar, no lo voy a hacer, insisto, como una clase de grado porque sería ir más allá de lo que ustedes piden, por supuesto lo doy por más que conocido y de fácil acceso para todos. Quiero reflexionar sobre algunos aspectos de aplicación nuestra. Me quedo con quizá el que informa toda la ley. ¿Cómo es el orden normativo de aplicación? En el Código Civil y Comercial, el artículo 150 alude al orden de aplicación de las normas en materia de personas jurídicas y coloca, en primer lugar, a la ley especial si la hubiere. Es el caso, claramente prima. Por si fuera poco, el artículo 33, el primero de la ley de SAS, el primero que habla de esto, dice exactamente lo mismo. Ahora, como esta es una ley nacional, tan nacional como el Código Civil y Comercial de la Nación, ese orden normativo lo puede alterar. Y el artículo 33 tiene acá una terminología objetable que va a dar lugar a más de una controversia, y a una me voy a referir en un rato. Y es que dice que se aplicará supletoriamente la Ley General de Sociedades y sus normas en cuanto se concilien con esta ley. Conciliar es un término que quizás sea muy caro a otras disciplinas, a lo mejor literarias, a lo mejor informáticas, jurídica, está claro que no. Hubiera bastado con decir, será complementaria de la Ley General de Sociedades, terminología acorde a la utilización en Argentina. ¿Y a qué cuestión puede dar lugar? Bueno, acá coloco la primera, y que es muy práctica. Podríamos interrogarnos acerca de si corresponde aplicar a las SAS el régimen de las sociedades de la sección cuarta, que es el segundo tema que me convoca. ¿Por qué? La sección cuarta, todos sabemos, alude a la sección cuarta del capítulo primero, y es conceptualmente el lugar que antes ocupaban las irregulares o no constituidas regularmente y de hecho con objeto comercial. ¿Por qué nos podemos preguntar si es aplicable o no? Porque el artículo 21 de la Ley General de Sociedades, el que alude a la sección cuarta, dice que estarán allí, en ese enorme cajón desastre con el que dejaron de sastre y desastre también, con el que dejaron la sección cuarta, dice que estarán sometidas a ella las sociedades que no adopten uno de los tipos previstos en esta ley, Ley General de Sociedades. ¿Podemos sostener que esta idea del 33 de que se aplicará la Ley General de Sociedades cuando, en cuanto sus normas se concilien, da lugar a incorporarla al artículo 21? Creo que sí, pero la verdad más por resignación que por convicción. Porque si respondemos que no, el galimatías normativo que hay que armar para saber qué consecuencia tiene una SAS no inscripta, es mucho más fácil volcarlo en la sección cuarta, que parece la filosofía clara del legislador, habiendo abierto tanto los tipos societarios. Pero dejo la incógnita. Les aclaro que ya hay autores comercialistas que plantean que una SAS no inscripta no tiene aplicación con las normas de la sección cuarta. Esto ya se ha sostenido. Insisto, creo que la postura es cerrada, pero no carece de argumentos en función de esta terminología de la ley vigente. En teoría, y sobre todo por la incorporación que ha tenido en una ley que aparentemente pretende apuntar a las pymes, la SAS está pensada para pequeños y medianos productores. Así parecía cuando en las limitaciones del artículo 39 de la ley de SAS se nos señalaban que no podía constituir SAS las sociedades que estuvieran dentro de ciertos incisos del artículo tan famoso de la Ley General de Sociedades, que es el 299. Ese artículo que es el cuco al que nadie quiere caer, porque además de la fiscalización estatal permanente, le genera una reestructuración de sus órganos. Bien, así era en el texto original de la 27349, porque decía que no podía estar incursa en los incisos 1
3, 4 y 5 del artículo 299, que aludían a sociedades cotizantes en bolsa, actividad financiera, la participación estatal mayoritaria, la SAPEM, economía mixta, en fin, otras particularidades no me voy a detener ahora. Sin embargo, este tan famoso DNU, el 27 del 2018, que fue ratificado en esta parte por la ley 27444 del año pasado, modificaron este artículo 39 de la ley de SAS para dejar en definitiva y en buen romance a lo que quiero llegar, que ahora una SAS podría ser una sociedad cotizante en bolsa. Claro, tendrá que cumplir los requisitos que imponga la CNB, bueno, con las reformas que vino de la Ley de Mercado de Capitales en el 2013, que son significativas y creo que no han sido meditadas por el legislador de ahora, pero en fin, hoy una sociedad cotizante en bolsa podría ser una SAS, con lo cual esta idea primigenia de proteger a estructuras pequeñas y medianas será por tierra. Esto obedece a otra filosofía. Nos seguimos preguntando cómo con un capital mínimo que hoy llega a 25.000 pesos puedo hacer todo esto. Bueno, en fin, será un interrogante interesante, pero así estamos. Respecto al 299, hago notar que una sociedad puede ser SAS aun cuando supere el capital del inciso 2, que hoy es de 50 millones de pesos. Porque no hay tope para ser SAS y nunca va a estar por el capital incursa en el artículo 299, que les recuerdo, entre otras cosas, implica ampliar la cantidad de directores, ampliar cantidad de síndicos, etc. Ahora, lo que sí señala la ley general, la ley de SAS, es que para ser una SAS no solo no hay que estar incursa en esos incisos del 299, hoy limitados por haber quitado una prohibición que era la de cotizar en bolsa, sino que además no puede esa sociedad ser controlada por una SAS, por una sociedad, perdón, que esté en el 299. Idea muy clara y saludable del autor. Dice, mire, la SAS no puede estar incursa en ninguno de esos incisos, pero tampoco puede ser que la titular del capital de la SAS sea una sociedad que sí esté involucrada en alguno de los incisos del 299, en cualquiera. Con lo cual una sociedad que cotice en bolsa o que tenga ese capital no podrá controlar a una SAS, en los términos en los que quedó redactado el artículo 39. Ahora, además tampoco permite que la SAS esté vinculada en más de un 30% a una sociedad del artículo 299. Vinculación que ¿qué significa? Significa que no puede ser que una sociedad que esté en el 299 tenga más del 30% del capital de esa SAS. Esto también hay que cuidarlo. ¿En dónde está la función notarial acá? Bueno, que si la conforma a la SAS una sociedad que esté en el 299, tenemos que verificar que su participación no supere el 30%. Bien, una referencia en cuanto al objeto. El objeto tiene que ser preciso y determinado, se siguen las aguas de la Ley General de Sociedades, del Código, pero además permite que el objeto sea múltiple y además que sean esos objetos inconexos entre sí. De esta manera se pone fin a una disputa que existía en materia de la Ley General de Sociedades acerca del objeto múltiple que en general los organismos locales no aceptaban. Bueno, para la SAS no hay discusión posible. Yo creo que en la Ley General de Sociedades también se admite, pero es otra discusión. Para la SAS, el objeto puede ser múltiple y además inconexo. Bien. Me quedo unos minutos hablando ahora de las acciones, siempre vinculada a esta cuestión al capital. El capital de la SAS debe ser está representado por acciones. Y tiene un monto mínimo, que equivale a 2 salarios mínimo vital y móvil, que actualmente, según la resolución del organismo pertinente de fines de febrero de este año, actualmente es de 12.500 pesos, con lo cual ese monto por 2, hoy el capital mínimo para constituir una SAS es de 25.000 pesos.
Ese capital está representado en acciones. Acerca de esto tampoco me voy a detener, es el régimen de acciones que en general conocemos, son un título valor. Nos permite que estén representadas, como hoy actualmente en la SA, de distintas maneras, escriturales también, nominativas no endosables, las cartulares están ahí admitidas y ahí hay un juego que combinar con la ley de títulos valores. Pero la idea que quiero receptar ahora es que se incorporan algunas novedades que en materia de sociedades anónimas no están permitidas y tampoco están permitidas en la SRL, que es un tipo en el cual, ahora vamos a ver, se vuelcan algunas de las regulaciones de la SAS. Tenemos presente que en los tipos de la ley 19.550 no hay posibilidad de prohibir absolutamente la transmisión. Hablo de los tipos SA y SRL. Los otros no los menciono porque su utilización en Argentina es escasa. En estos tipos no se puede prohibir absolutamente la transmisión. Se pueden colocar distintas cortapisas, conformidades, derechos de preferencia. La ley de sociedades lo tiene 214, 215, 152 y 153 para la SRL. Acá sí se nos permite. La ley de SAS permite la prohibición absoluta de enajenar las acciones que conforman el capital. Esto es una novedad y es una norma que claramente está formulada en función del análisis económico del derecho. ¿Qué es lo que se pretende? Que el emprendedor que conforma una SAS, los que conforman la SAS, o el único, también voy a hablar de eso luego, puedan prever que haya prohibición de transmisión de las acciones por actos entre vivos, lo cual permite asegurarse que por un lapso que la ley establece en un máximo de 10 años, esas acciones no sean transferidas a terceros. Y esto permite asegurar que la inversión que se pretende hacer se va a conservar en el tiempo. Uno de los peligros de involucrar un patrimonio importante dentro de una SAS, de una sociedad de cualquier tipo, es pensar que los socios que motorizan la idea después se vayan enajenando sus participaciones de capital y se pierde esa impronta de avanzada que tenían en el momento inicial. La SAS permite prohibir la enajenación por un plazo de 10 años, prorrogable hasta por otro plazo igual por unanimidad. Ahora, esta prohibición se puede extender no solo a la transmisión de las acciones, sino también a la constitución de usufructo y prenda, los dos derechos reales admitidos por la ley de sociedades respecto de las acciones. Lo cual también impide que, por ejemplo, terceras personas en su carácter de usufructuario vayan a ser quienes sean acreedoras a los dividendos. El alcance de esta prohibición, naturalmente, tiene que volcarse en el libro de registro de las acciones. Bien, fuera de esta limitación, la transferencia de acciones, si no se prevé nada en el estatuto, es libre y no debe inscribirse en el organismo que registre las sociedades, sino solamente en el libro de registro de las SAS, de las acciones de las SAS. Libro de registro que, como todos los libros que debe llevar la SAS, tiene que ser digital, formato digital. Bien, dentro de las acciones también hay otro factor que diferencia al resto de las sociedades y que le brinda una utilidad adicional. Y es que se permite que la acción tenga voto plural, pero no se establece un tope máximo, como en la ley de sociedades que está el tope de 5 votos como máximo. Bueno, no hay. La idea ha sido evidentemente asumida por el legislador. Lo que acá se está procurando, de toda evidencia, es que aquel emprendedor, que es quien fomenta esta formación, pero tiene un capital escaso, un patrimonio escaso para aportar a la sociedad, pueda reservarse, en función de su idea y de su saber para el desarrollo de la sociedad, acciones con más cantidad de votos que aquel que aporta un capital, un patrimonio mayor, pero que coloca menos de su sapiencia en el desarrollo social. Esto evoca una idea de un tipo social que es el más alejado de todos, el menos usado y el más alejado de las SAS, que es la de capital e industria, que curiosamente estaba pensada con esta filosofía. Bueno, desde ya que hay un abismo en el medio de ambos tipos, lo que digo es que sin preverse necesariamente clases de socios,
Se permite que las acciones tengan distinta cantidad de votos e incluso permite la ley que acciones con distintos derechos tengan, con distinta clase, tengan los mismos derechos, haciendo un balance que nos va a permitir colocar por un lado mayores prerrogativas a alguien y quitárselas por el otro a quien su aporte sea solamente en patrimonio. Voy a hablar ahora brevemente de la organización, de los órganos de las SAS. Comienzo por el que menos nos importa, que es el de fiscalización. Acá es muy clara la ley. En ningún caso la fiscalización es obligatoria, con lo cual la designación de síndicos no es forzada en ninguna circunstancia. Ya sabemos que, aún superando el capital del 2,99, no hace falta, no está sometida a ese régimen de fiscalización estatal permanente, y si llegara a estar incursa en los que tiene prohibido, tiene un plazo que le da la ley de 6 meses para transformarse e irse de ese lugar a donde entró indebidamente. Pero en ningún caso le dice usted deberá designar un síndico. Hablamos del órgano de administración primero y luego del de gobierno. El de administración no tiene un nombre específico, así que tanto da llamarle a sus miembros administradores o gerentes. Puede estar conformada por socios o no. La novedad que trae es que permite separar la administración de la representación en un estilo que se aleja de la SRL y se acerca a la SA. Digo esto porque van a leer en la ley que dice, bueno, supletoriamente a esto de los órganos aplica SRL. En este aspecto no. La posibilidad de separar administración y representación es propia de la SA. En la SRL es una excepción. Se pueden prever funciones distintas para sus miembros. La representación está a cargo de una persona humana siempre. Y me interesa destacar una novedad de la ley que tiene que ver con el asesoramiento notarial, pero no con la instrumentación, que crea una figura que es el administrador de hecho, el artículo 52, que no tiene nada que ver con el socio oculto ni socio del socio de la ley de sociedades, no, esto es otra cosa. El administrador de hecho es una figura que dice que cuando cierta persona, humana o jurídica, esa que no puede ser administradora de derecho, pero una persona humana o jurídica toma el control de la gestión, dirige, utiliza distintos verbos la ley, sin tener el cargo formal, será responsable solidaria e ilimitadamente por esos actos. Y no solo termina allí la norma, va más allá. Dice, esa persona, ese administrador de hecho, también será responsable de los actos en los que no intervino si esa manera de inmiscuirse es habitual. Esto es una novedad no debidamente destacada, pero que en la práctica profesional todos sabemos que nos pasa que cuando la sociedad pretende otorgar un acto, viene el representante legal acompañado de su amigo Juan, que es el idóneo y que es el que, entre comillas, en la práctica nos damos cuenta, dirige, gestiona, digita estas soluciones. Esa persona hoy, que hasta ahora trabajaba en las sombras, amparada por normativa que hacía dificultosa su responsabilidad, hoy salta a la palestra con esta responsabilidad del administrador de hecho. Órgano de gobierno son los socios. Reunión de socios le llama la ley, evoca el nombre de la SRL. Socios es muy fácil. Puede haber sociedad unipersonal o de la cantidad de socios que se quiera, sin máximo, personas humanas o jurídicas, con una sola limitación. Una SAS unipersonal no puede estar conformada por otra SAS unipersonal. Pero cuidado, sí puede estar conformada por una SAS que no sea unipersonal. Ilustrémoslo así. Hay una SAS conformada por 2 personas. Esa SAS decide constituir una SAS unipersonal, en la cual la única socia es esta SAS bipersonal, si me permiten el término. Esto es posible en la ley vigente. Y a la inversa, una SAS unipersonal puede ser socia de una SAS bipersonal. Una SAS conformada por Juan y una SAS conformada por Pedro deciden ser socias y conformar una SAS bipersonal. Esto es permitido también en la ley vigente.
Finalmente, con las SAS, algo que resulta saludable, que el Código Civil y Comercial de la Nación también incorpora con un poco más de timidez para las personas jurídicas en general, que es la posibilidad de la autoconvocatoria. Tanto para el órgano de gobierno como para el órgano de administración, se admite que se puedan autoconvocar. Esto significa que no haya otro órgano o el propio órgano que previamente hagan una convocatoria. Ahora, para esto se requiere que haya, en ambos casos, quórum unánime, es decir, que todos los miembros de ese órgano estén presentes, y además se requiere que se haya aprobado el temario u orden del día. Pero esa aprobación del temario u orden del día tiene distintos recaudos para cada uno. Para el órgano de administración, basta con que el temario sea aprobado por mayoría, la que surja del estatuto. Para el órgano de gobierno, le hace los socios, hace falta que el temario esté aprobado por todos, la unanimidad. Es decir, para la reunión de socios, el tratamiento, la convocatoria, sin que haya sido convocada por el órgano de administración, requiere que estén todos los socios y que además entre todos se hayan puesto de acuerdo en tratar estos temas. Pero no se requiere que la aprobación de esos temas sea por unanimidad. Esto se ha pasado por alto en algunos análisis. Es decir que si todos nosotros somos los socios de la SAS y estamos todos de acuerdo en hacer hoy una asamblea y además estamos de acuerdo en tratar estos 3 temas, una vez que ese acuerdo se alcanzó por unanimidad, ahora sí nos disponemos a discutir y a votar por mayorías. Y no puede ninguno de ustedes que estuvo conforme en tratar el tema A decir después que no está de acuerdo en la aprobación porque no había estado en el orden del día. En el órgano de administración no hace falta que la aprobación del temario sea por unanimidad, sino que basta con la mayoría. Sí hace falta la unanimidad para considerar el tratamiento del temario. Este juego del artículo 49 de la ley merece este detenimiento. Paso al segundo tema, las sociedades de la sección cuarta. Este va a ser significativamente más breve. Aludo a las sociedades de la sección cuarta del capítulo primero, porque si decimos solo sección cuarta, el capítulo segundo trata los tipos y sección cuarta es la SRL, la sección cuarta del capítulo primero. Voy a aludir de ahora en más a sección cuarta y punto. Acá hay 2 cuestiones que nos importan notarialmente. Una es cuáles son las sociedades que están ahí adentro y otra es qué efecto tienen en el tráfico jurídico, qué pueden hacer. Voy sintéticamente a ambas. Esto, la sección cuarta del capítulo primero, está prevista en los artículos 21 a 26 de la Ley General de Sociedades. La manera de preverla revela que el legislador ha elegido apartarse del sendero tradicional de los tipos rígidos y dejar ahora este tipo social que algunos han llamado sociedades simples, abiertas, residuales. Voy a hablar de sección cuarta, que es el nombre legislativo, pero estas ideas evidentemente nos traen a colación qué es lo que se pretendió incluir allí. La idea que ahora está rodeando toda la regulación que voy a sintetizar es que ya no es más un régimen sancionatorio como era antes. Antes estaba claro que había que rehuir a las irregulares de hecho con objeto comercial porque las que estaban ahí tenían un sistema que tendía a disolverse inmediatamente. Hoy no es tan así. Está clara la idea del legislador, independientemente que se comparta o no. ¿Qué es lo que está incluido en la sección cuarta? Artículo 21 nos dice algo. Yo voy a reformar la lectura notarial. El 21, el primero nos dice, ahí están, las que omitan requisitos esenciales. Nos da igual que sean tipificantes o no. Están ahí las que incumplan formalidades y están ahí las que no adopten un tipo de los previstos ahí en el capítulo segundo. Les aclaro que eso va en consonancia con un cambio radical del artículo 17 de la Ley de Sociedades, que ya no dice que la falta de adopción de un tipo dé lugar a una nulidad.
Ahora la falta de adopción de un tipo da lugar a sección cuarta. Un abismo de diferencia. Nulidad igual hay que liquidar. Sección cuarta igual seguimos operando. Un poco más enclenques, pero ahí andamos. ¿Qué estaría incluido ahí? Vamos a poner ejemplos indudables. Pareciera que más allá de la terminología de formalidades, que no tiene reflejo en el código, ni en el viejo ni en el nuevo, estaríamos hablando de la forma. Si falta la forma adecuada, estaríamos ahí. Esta por lo menos es la opinión mayoritaria. Yo tengo algunas ideas distintas que ahora no voy a traer con ustedes porque no tiene sentido. También estarían ahí las que no estuvieran inscriptas. Y las no inscriptas hay que diferenciarlas de las sociedades en formación. Ya sabemos toda esa historia, las que tienen iniciado el proceso inscriptorio pero no culminado. Y la diferencia entre cuándo lo tengo abandonado al proceso inscriptorio y cuándo estoy tramitándolo sin terminar es una cuestión de hecho, que podemos discutir largo y tendido, de ejemplos, pero que la resuelve un juez, no nosotros. A esas le vamos a sumar otra, porque hasta ahí, bueno, sí, un escribano por lo menos no va a constituir una sociedad sin adoptar un tipo. Sí podemos llegar a ver alguna que no esté inscripta. Ahí vale incluir a las sociedades civiles viejas y a la SAS, a la que le falte la inscripción. Motivos por los cuales la SAS a la que le falte la inscripción la consideramos ahí, ya los di. Y es un tema debatido. Sociedades civiles, también debatido. Motivo para que no esté allí es que hoy directamente no serían sociedades, porque a raíz de no existir en el código, no entran dentro del concepto del artículo 1 de la Ley de Sociedades. Como no entran dentro del artículo 1, porque la causa fin es distinta, podríamos decir que no entran en nada de la Ley de Sociedades, a lo cual nos tenemos que preguntar entonces qué régimen seguimos. Si seguimos el viejo, habría ultraactividad de la vieja ley, que estaría en contra del artículo 7, que parece enunciar mucho, pero que no dice nada. Así que la vamos a considerar ahí porque en rigor de verdad le estaría faltando, visto desde ese punto de vista, un elemento esencial, que es esa causa fin. Así que estaríamos en el artículo 21. Y también consideramos ahí a la sociedad de hecho con objeto comercial, la vieja, la que no tenía contrato escrito. ¿Por qué? Si los artículos de acá aluden a oponibilidad del contrato y demás. Porque también le está faltando un requisito esencial, que es la forma escrita. El artículo 4 de la ley dice que las sociedades se deben hacer por escrito. Elija usted la forma, salvo que sea un SA y le toque la escritura o la comandita por acciones. Con lo cual, ahí estarían ellas. Vamos ahora al segundo punto, que es los efectos que tiene. Este cambio radical gira casi todo en torno a un artículo que es el 23. El 23 nos dice que la sociedad de la sección cuarta puede hoy ser titular de bienes registrables. Yo cerraba filas detrás de la doctrina minoritaria que entendía que antes también, que el viejo texto del artículo 26 no daba lugar a lo que se decía. Pero en fin, es historia. Hoy no hay duda que la sociedad de la sección cuarta puede ser titular de bienes registrables. Es decir, que puede comprar y vender inmuebles, por poner un ejemplo. Nos dice ahí cuáles son los recaudos que debe cumplir. Y dice que debe haber un acto de reconocimiento por instrumento público o privado con firma autenticada por escribano. Primera cuestión dudosa. ¿Eso de que debe haber un instrumento de reconocimiento se requiere siempre o solo cuando no hay contrato escrito? La lógica pareciera indicar que solo cuando no hay contrato escrito, porque si tengo una sociedad constituida por un instrumento escrito, que está en la sección cuarta porque tiene alguna de las características que enuncié hace un rato, ¿qué acto de reconocimiento vamos a requerir si ahí está volcado por escrito, mientras sea instrumento público o privado con firma certificada? Nos dice también el último párrafo algo lamentable desde el punto de vista del derecho registral en un país que tiene la ley registral inmobiliaria más avanzada del mundo, que el 23 último párrafo diga el disparate que dice, bueno, pero dice que deberán constar en los registros la proporción en la titularidad que los socios tienen del capital social. Esto es, si somos 3 socios y uno tiene el 50% y otro tiene 25% y otro 25%, si tomo a la letra ese texto, debería constar en el asiento del registro que la titular es la constructora sociedad de la sección cuarta y que esa sociedad está conformada en un 50% por Marcelo, en un 25% por Juan y en un 25% por Pedro. Un disparate, un absurdo, no sirve para nada porque a quién le importa
quiénes son los socios, si la titular es la sociedad. Pero el 23 lo dice. Por suerte, los registros encararon hacia otro lado y en general no se solicita esto, que es lo correcto. Alguno lo solicita en la minuta, que ni siquiera haría falta, pero no reflejar en el asiento del registro desde ya. Otra cuestión es quién representa dentro de los efectos. Y bueno, la ley en el 23 nos dice algo similar a esta misma filosofía. Dice, representa cualquiera de los socios como posibilidad, pero cualquier tercero que efectivamente conozca el contrato constitutivo debe estarse a lo que diga él. Entonces, si el contrato constitutivo de esta sociedad no inscripta, pongamos por ejemplo, dice que el representante es Juan, ese tercero que contrata con la sociedad no puede invocar en su favor la norma del artículo 23 para decir que contrató con Pedro, porque ese tercero conoció el contrato. Y podemos discutir mucho qué tercero puede no conocerlo. Quizás lo del artículo 58 de la Ley de Sociedades, los que pone como excepción a la representación plural. Pero lo cierto es que en el ámbito notarial no hay excepciones. Si nosotros autorizamos un acto en el cual uno de los otorgantes es una sociedad de la sección cuarta, siempre vamos a requerir un estatuto. Y si de ahí surge que el representante es Juan, ese tercero que contrata con esta sociedad no va a poder invocar que no sabía que era Juan. Si quieren a esto desde el punto de vista del derecho extranotarial, súmenle, cuando no se trata de una escritura pública, la exigencia al tercero de que les firme una copia del estatuto. Y de esta manera llegamos a algo parecido a lo que ocurre con la representación voluntaria. El 374 del Código dice que el tercero que contrata con un apoderado tiene derecho a exigirle una copia del instrumento de representación. Esto es otra representación, esta es societaria, orgánica, pero la filosofía podría ser la misma. Así probamos que el tercero conoció, que no se escude él en haber contratado con otro, o que pretenda continuar el contrato con uno que no sea el representante. En cuanto a la responsabilidad, cierro con este punto, el artículo 24 de la Ley de Sociedades dice que la responsabilidad es mancomunada y en partes iguales, salvo que algo distinto surja de tres pautas diferentes que podrían ocurrir, pero muy ocasionalmente. Lo cierto es que como principio la responsabilidad es mancomunada. Esto ha llevado a algo que se confunde y que desde el ámbito notarial por lo menos hay que advertir. Es que se ha creído que por ser mancomunada es limitada y no es lo mismo. En rigor de verdad, del texto de la ley no surge que sea limitada ni que sea ilimitada. Vamos a ver, con un ejemplo es muy sencillo. Mancomunada 825 del Código es cuando, al haber pluralidad de acreedores y deudores, hay distintas relaciones jurídicas entre cada uno de ellos. En buen romance, la sociedad debe 100 y hay 4 socios. Como la ley presume responsabilidad mancomunada y en partes iguales, cada socio va a responder hasta 25. Eso es mancomunada. Ahora, esto no quiere decir que también sea limitada. Si fuera limitada, cada socio va a responder hasta 25, pero con los bienes aportados a la sociedad. Léase, técnicamente no los mismos, sino el patrimonio que ha aportado, la representación de su aporte en el capital. Lo cual podría querer decir que él no tenga que en realidad desembolsar de su patrimonio personal esa cantidad, sino que de lo que hay en la sociedad hay que sacar de la cuarta parte solamente 25. Si se llega a alcanzar, perfecto. Si no se alcanza, porque la cuarta parte de lo que hay es 10, ahí se termina lo que tiene que colocar este socio. Y le queda dinero, está bien, pero era la cuarta parte. La otra cuarta y la otra cuarta. Si es ilimitada, este señor socio, Juan, tiene que cubrir hasta 25 de esa deuda. Si no alcanza con lo que hay en la sociedad, él tiene que sacar de su bolsillo. Eso es ilimitada. Pero puede ser mancomunada e ilimitada. No hay que confundir, no hay que leer en texto oculto lo que la ley no tiene. El legislador que hizo esto, no sé, el legislador de la sección cuarta tiene una mentalidad esotérica que supera mi capacidad de entendimiento. Así que pretender adivinar, bastante entender lo que dijo. Me voy finalmente al último punto, que es la actuación societaria en operaciones inmobiliarias. Este es el que tiene un trasego un poco más extenso.
y nos hace girar en torno a algunos artículos más o menos conocidos de la Ley de Sociedades. Voy a intentar rescatar las ideas doctrinarias más modernas de la mano de ejemplos, a propósito de esta intención que tengo de acortar el plazo que primitivamente había pensado para dejar también a los demás expositores. Hay una idea que gira en torno al artículo 58 de la Ley General de Sociedades, aquella que dice que el representante obliga a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Vamos a rescatar esta idea en la práctica. No dice que los actos que sean notoriamente extraños sean nulos. Dice que no obligará a la sociedad. Nos importa muchísimo porque, claro, si la dueña del inmueble es la sociedad y esta venta no está dentro de los actos notoriamente extraños, estaría claro que la sociedad no se obligó, independientemente de la responsabilidad que le competa a este representante que pretendió otorgar el acto así. Ahora bien, desde el punto de vista lógico, se quiera o no por los autores de la ley y por los comercialistas con ideas más restrictivas acerca del desenvolvimiento de estas sociedades, lo cierto es que por lo menos tenemos que considerar que existen tres clases de actos en relación al objeto, todo del texto del 58. Uno, los notoriamente extraños, por esos no obliga. Otros, los extraños. Si hay notoriamente extraños, habrá extraños. Por los extraños obliga, porque por los que no obliga es por los notoriamente extraños. Y luego todos los que no son extraños, porque está claro que la actuación societaria no se va a teñir de actos solamente extraños. Por lo menos hay tres. Está claro que también por esos otros no extraños también obliga. La doctrina notarial ha abierto el abanico de esos primeros, los que no son ni extraños ni notoriamente extraños, y ha colocado tres categorías ahí adentro. No me voy a extender ahora en el ejemplo, justamente en este propósito de abreviar, pero está claro que cualquiera de esas tres categorías entran dentro de los no extraños, así que claramente obliga por esos actos. Ahora, las ideas más restrictivas nos pretenden decir que si el acto fuera notoriamente extraño, no hay manera de subsanar este problema. Bueno, vamos a separar lo siguiente. Primero, para que un acto sea notoriamente extraño, tiene que estar tan lejos del objeto y de la actividad, que son dos cosas distintas, de la sociedad, que nos resulta difícil pensar que una sociedad que cumple con los estándares del artículo 1 en la definición, que procura para los socios obtener ganancias para distribuirlas, repartiendo esos beneficios y soportando las pérdidas, para producción o intercambio de bienes o servicios. La venta de un inmueble, para hablar del acto notarial más puro, es prácticamente imposible sostener que sea notoriamente extraña al objeto social. Podrá ser, como mucho, extraña, pero notoriamente extraña parece muy difícil. Ahora, supongamos que un acto determinado, porque la casuística acá es inagotable, lo consideremos a priori cuando tenemos que asesorar como notoriamente extraño. Si así lo vamos a considerar, tiene manera de prevenirse el resultado. Y es la aprobación por la asamblea extraordinaria. ¿Por qué voy a ese extremo? Insisto, solo para el que sea notoriamente extraño. Porque la asamblea extraordinaria, y hablo del SA y coloquen la reunión de socios en la SRL, es el órgano competente para la reforma de estatuto. Y no es que hay que reformar el estatuto, es que si el objeto es uno de los elementos esenciales, no tipificantes, del contrato de sociedad, cambiar el objeto es cambiar el estatuto, y quien lo puede hacer es la asamblea extraordinaria. Conclusión, en toda esa parábola llegamos a que si lo aprueba el órgano que tiene entre su competencia modificar el estatuto, no hay posibilidad de decir que el acto sea notoriamente extraño al objeto, porque en rigor, en abstracto, como ningún acto es notoriamente extraño, depende de cada objeto. Si el órgano que tiene a su cargo correr el objeto para adelante o para atrás me da un paso para adelante, lo que está haciendo es quitármelo de la penumbra de los notoriamente extraños, para dejármelo a lo mejor en extraño o de los otros. Así que esa aprobación, no hay ninguna duda que es válida y que evita cualquier impugnación del acto.
Esto quiere decir que el presidente del directorio del SA, cualquiera sea el objeto, viene a la escribanía y nosotros le decimos que sin más otorgue el acto sin requerir ni siquiera una decisión de directorio. No tanto. ¿Por qué? Está claro que si lo hacemos el acto es válido por lo que dijimos, porque la venta de un inmueble no va a ser notoriamente extraña. Ahora, no tenemos que pensar solamente en la circulación del título. También tenemos que pensar en la responsabilidad de este representante. ¿Por qué? Porque el artículo siguiente, el 59 de la Ley de Sociedades, es la que nos habla que tiene que obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios, que en el siglo XX y XXI equivale al buen padre de familia de Roma. Ahora, y hoy ya es el consumidor, parece el nuevo, siempre hay un paradigma nuevo en esto. Si nosotros queremos evitarle que le endilguen la responsabilidad, la cobertura del órgano de administración no la disipa, pero la acerca bastante, porque los artículos, bueno, el 274 primero de la Ley de Sociedades, alude al alcance de la responsabilidad que tiene el director en función de los actos que realice. Y los dos que siguen hablan de las dos acciones que existen, la social y la individual de responsabilidad. Ese artículo 274, que parece colocar una vuelta de tuerca más dura al artículo 59, es una amenaza que pende sobre cualquier representante que pretenda otorgar un acto en el cual no esté involucrada esta actuación según buen hombre de negocios. Si esto es aprobado por todo el órgano de administración, además de estar incorporando a otras personas al análisis, también estoy haciéndolos responsables, porque el propio artículo dice que hay directores que son responsables igual por lo que resuelven como administradores, aunque no hubieran votado a favor del acto, y que solamente podrán evitar su responsabilidad si hacen determinada actividad, que ahora no viene al caso, está ahí. No me quiero meter ahí en el traje de profesor de sociedades, eso va aparte. Pero en principio los directores son responsables también por los actos aún los que no hayan aprobado ellos, si el directorio lo aprobó. Entonces, involucramos a más personas. Acta de directorio, lo tenemos solucionado. Para intentar cubrir el eventual perjuicio de un fallo que se oriente por estas líneas más extremas, esta idea de la asamblea extraordinaria es sugerible en ciertos casos muy puntuales. Que insisto, yo podría debatir y sostener argumentos para señalar que no hay acto notoriamente extraño al objeto, pero de la mano de algunos pronunciamientos, nuestra función es prevenir. ¿Cuáles son los que sugiero este acta de Asamblea General Extraordinaria? La venta de la sede social, de la cual nos vamos a enterar porque miraremos el estatuto, y si hemos solicitado la información inscripta en el legajo, en el organismo societario, lo vamos a saber. Si no lo hicimos porque no hace falta, nos contentaremos con la que dice el estatuto y será responsabilidad de ellos no haberla volcado en la información que nos traen. La venta de la principal explotación, que esa requiere que nos lo digan, porque no vamos a saber si ese inmueble que se vende es la principal explotación económica. Y finalmente pareciera también uno muy dudoso si alcanza el ámbito de la capacidad de la sociedad, creo que sí, pero con este alcance más limitado, que es la garantía respecto de actos de terceros. Es famoso el otorgamiento de fianzas. La sociedad es fiadora. ¿Cuántas veces pasa que nos vienen a decir, firmo yo como deudor y después firmo como representante de la sociedad para afianzarlo, para garantizarlo? Mire, ese acto podría sostenerse que es notoriamente extraño. Claro, como en su capacidad la sociedad es de él, en su manera de pensarlo, dice, ¿cómo no voy a poder? No, la sociedad tiene un objeto distinto. Salvo que haya un contrato oneroso entre la persona que se está garantizando, ese deudor, y el fiador, diríamos que el acto podría ser notoriamente extraño, porque el contrato de fianza no es entre fiador y deudor, es entre fiador y acreedor. El deudor no. Entonces, ¿cómo justificamos que esta persona, sociedad, garantice la obligación de un tercero? No importa ese tercero si desempeña un cargo, es un tercero. Finalmente, último punto. El artículo 271 de la Ley de Sociedades también aparece con alguna recurrencia. ¿Qué es esto? Es la contratación del director con la propia sociedad. Aspecto que es aplicable, aclaro, a la SAS y a la SRL. A la SRL, porque hay un artículo en la Ley de Sociedades, el 157, tercer párrafo,
que dice que se aplicarán a los gerentes de la SRL, salvo que la ley diga otra cosa, los derechos, obligaciones, incompatibilidades y prohibiciones de los directores de la SA. Y a las SAS, porque remite al 157, tercer párrafo de la ley de sociedades de los gerentes, con lo cual por doble vía, esto que digo se utiliza para la SRL y para la SAS también. Cuando el director contrata con la sociedad, hay una suerte de reaseguros que coloca la ley de sociedades para evitar el eventual perjuicio a los propios socios. En este sentido, la ley nos dice que sin necesidad de aprobación del órgano de gobierno ni de administración podrá celebrar los actos de las actividades en los cuales la sociedad opera en las condiciones de mercado. Estas dos características, actos de los ámbitos en que la sociedad opera en las condiciones de mercado. Si la sociedad tiene como actividad, ya no digo como objeto, construir y vender inmuebles, si él compra un inmueble en las condiciones de mercado, no precisa nada más. En la práctica, vamos a requerir siempre aprobación asamblearia. ¿Por qué? ¿Por qué me salteo todo lo que dice el artículo? Porque voy a encararlo al revés. La ley dice, mire, si no se llegan a dar las condiciones del artículo 1, del artículo 271, el primer párrafo, la asamblea deberá aprobarlo. Si no lo aprueba la asamblea, el acto será nulo. Entonces, ¿puede el escribano aseverarle al adquirente, es decir, este representante o director no presidente, puede garantizarle que este acto que está haciendo va a ser válido porque no está otorgado en las condiciones de porque está otorgado en las condiciones de mercado y que es el ámbito en el que la sociedad opera? No. Es cierto que él, como director, está involucrado en esa actividad y debiera conocerlo. Pero nuestro deber de responsabilidad en el ejercicio de la función nos fuerza a advertirle que corre un riesgo serio de nulidad cuando cualquier persona, por ejemplo un socio, diga que ese acto no fue establecido en las condiciones de mercado. ¿Cuáles son las condiciones de mercado hoy? Concertamos un boleto y lo firmamos a los 60 días, imaginen variación de dólar, solo por poner un ejemplo. No lo sabemos. Entonces, cubrirnos empezando el artículo al revés. Siempre acta de asamblea y con el acta de asamblea vamos a tener cubierta la validez de ese acto. No se le aplica el artículo siguiente, 272, interés contrario, que requiere que se abstenga de deliberar el director, más allá de que esto sea aconsejable, porque evidentemente se trata de un supuesto distinto, si no estaría involucrado en el mismo artículo. Conclusión, director, sea o no presidente, que contrata con la sociedad, haga el acto que haga, que autoricemos nosotros, por muy cristalino que nos parezca y reflejado en el estatuto, siempre requiramos acta de asamblea, que de esta manera evitaremos la nulidad. Bien, la última reflexión, que tiene que ver con todo lo que dije, es recordar que ante este avance vertiginoso de nuevas tecnologías, de idea que parece confundir al escribano con un señor que sella papeles, el mismo código, queriendo o no, nos proporciona una herramienta en donde estamos involucrados. Este código ha consagrado expresamente la función preventiva de la responsabilidad, el deber de prevención del 1710. Quien esté en condiciones de evitar un daño debe hacerlo. ¿Se le aplica al escribano? Miren si se aplicará que el 1725, el artículo que equivale al viejo 902 del Código de la Responsabilidad Notarial, sigue señalando, como antes, con palabras un tanto más modernas, que mayor será el ámbito de responsabilidad y de diligencia exigible cuando mayor es la confianza depositada. El escribano es el característico depositario de esa confianza. Así que, en este sentido, a no desanimarse y seguir demostrando que nosotros seguimos dando lo que una máquina no, que es la seguridad preventiva. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No. Hacemos un corte de 15 minutos únicamente y seguimos.